Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al doctor Augusto Barrera, es alcalde de Quito, quien está en la Flaxo actualmente, pero además ha mirado con mucho interés lo que significa Hábitat 3. Estamos a una semana de Hábitat 3. ¿Qué mirar, qué esperar, cómo ser parte de, doctor Barrera, cuando hay tantos elementos en torno a este evento importante, trascendente, cada 20 años, cómo ser parte, apoyar y además dar una buena imagen de ciudad al mismo tiempo y de país a todos quienes nos están visitando? Bueno, muchas gracias Claudia y muchas gracias por la invitación. Efectivamente estamos ya en cuenta regresiva, no solamente el próximo lunes comenzará lo oficial, la verdad es que una serie de eventos paralelos comienzan ya prácticamente desde estos próximos días. Hay que entender que Hábitat es formalmente la conferencia de jefes de Estado y ministros. Este es el núcleo, digamos, oficial. O sea, el eje es una conferencia de presidentes y ministros, jefes de Estado, 193 países que tienen Naciones Unidas, envían sus representantes y en la Casa de la Cultura tendremos una réplica, digamos, de una conferencia como las que hay en Nueva York. Este es el núcleo, digamos. Ahí se va a discutir fundamentalmente una declaración que se llama la Declaración de Quito, que es la nueva agenda urbana, que es un documento que está bastante consensuado prácticamente, que es el que marca las políticas a largo plazo, de tal manera que ese es el componente más oficial. Pero alrededor de eso hay varias centenas de eventos, que son eventos paralelos, eventos de redes o incluso eventos temáticos de las universidades, de las organizaciones de mujeres, etcétera. Por eso es que concita la atención de tantas miles de personas que se darán cita en Quito ya desde los próximos días. De tal manera que es importante la declaración y la parte oficial, pero yo diría que tanto más importante incluso es todo lo que alrededor del evento oficial sucede. Y en este sentido, el que Quito sea sede y que el país, digamos, sea el país anfitrión, es un hecho inédito, histórico, importantísimo. Yo espero, digamos, como casi todos, no tengo ahora ningún tipo de responsabilidad en el aspecto logístico y organizativo. Espero que las cosas estén listas, que se hagan bien, que el país pueda funcionar adecuadamente y fundamentalmente que tengamos una participación activa en los contenidos, ¿no? Que además de los aspectos turísticos y operativos, lo más importante finalmente son los contenidos. Usted habla de una declaración prácticamente lista que va a dar el mundo en torno a Hábitat 3. ¿Cómo buscar ciudades más amigables en los próximos años? Ciudades que no tengan los ríos del mundo actual, tráfico, contaminación y respeto de los habitantes hacia sus otros compañeros. Es decir, uno no piensa en el espacio de ciudad, sino cómo romper eso del espacio particular. Se bota basura, se sacan mascotas, o sea, son detalles que no pueden ser chiquitos, pero sumados y multiplicados por miles y miles y miles de habitantes ya generan problema. ¿Cómo ir mejorando esto y tomar como muestra lo que será la Declaración de Hábitat? Bueno, la declaración es un documento que ha sido discutido y construido a lo largo de los últimos prácticamente 2 años, no es una cosa que se hace 15 días antes, que hace parte además de un ciclo largo de discusión de los organismos multilaterales. Estos 2 últimos años particularmente han sido muy fuertes de un debate global, de un debate mundial. Recordemos que tuvimos la Cumbre de París y de eso salió el Acuerdo de París, ¿no? El COP21. Tenemos un acuerdo importante alrededor de la nueva Agenda 2030, los nuevos objetivos, antes eran los objetivos del milenio, ahora son los objetivos de desarrollo sustentable, y finalmente hay la nueva Agenda Urbana. Es decir, lo que hay que entender es que alrededor de estos 3 instrumentos lo que tenemos es un nuevo modelo, digamos, una discusión global que va a marcar los desafíos de las ciudades para los próximos 20 años. Y ahí, si bien se tocan aspectos de problemática general para todas las ciudades del mundo, hay muchos aspectos también que son particulares de cada una de las ciudades, es decir, las ciudades europeas tienen una problemática,
Las ciudades latinoamericanas tienen otra problemática, las africanas, las asiáticas, pero hay denominadores comunes. La ciudad latinoamericana tiene el gran desafío de la igualdad, es decir, son ciudades profundamente desiguales, muy desiguales, y ese tal vez es el mayor desafío. Sigue siendo un problema la provisión de vivienda, de agua y de servicios básicos, pero no tiene las dimensiones que en África. Es decir, aquí, finalmente en estas décadas hemos ido bajando los niveles de pobreza y ampliando la cobertura. No obstante, en el documento de Hábitat hay un planteamiento muy fuerte de que debe universalizarse y resolverse por lo menos estos derechos mínimos de las personas. El acceso mínimo para tener una buena infraestructura, ya sea en el campo o en la ciudad, en la parte rural o en la parte urbana, a agua y servicios básicos. O sea, lo básico. Y servicios sanitarios también, porque a veces no vemos eso, y eso es lo que más problemática Este genera. componente de un hábitat básico es suelo seguro, es decir, una vivienda que no sea una invasión, que no sea una cosa irregular, que no venga alguien y le desaloje, que no sea un traficante de tierra, que esté un barrio regularizado, ¿no? La vivienda y el suelo seguro es un principio básico. La gente construye su vida en ese lugar, es su hogar, ¿no? Para muchos la vivienda es un paquete inmobiliario financiero, para la gente es su hogar donde construye su vida, donde invierte todo su esfuerzo, etcétera. Entonces, este es un componente. Pero evidentemente esa vivienda debe estar servida de agua, de alcantarillado, de servicios de recolección. Cada vez más se incorpora en eso el derecho a la movilidad, debe ser un sitio conectado, digamos, adecuadamente con el resto de la ciudad, debe tener espacios públicos, debe estar vinculado a una centralidad, debe ser un territorio seguro, con convivencia. Todo ese conjunto de elementos aterrizan, digamos, en la agenda bajo el concepto de ciudades justas, sostenibles, equitativas, prósperas, que es un poco el componente, ¿no? Y claro, luego hay elementos mucho más profundos en relación al modelo de ciudad. Este documento de Hábitat hace un llamado muy claro a evitar esta expansión incontrolada de la mancha urbana, que lo que hace es generar un caos enorme, es decir, si seguimos expandiendo de manera desordenada las ciudades. ¿Cómo evito que la ciudad y la mancha urbana crezca si no doy también cabida o espacios al mundo de lo rural y apoyo al mundo de lo rural? Eso evita que la gente salga del campo a la ciudad. Sí, claro. Y la mancha urbana sigue creciendo. Sí, pero no crece necesariamente por la razón del crecimiento demográfico. Es decir, lo que está ocurriendo en las ciudades en las últimas décadas es que el crecimiento de la mancha urbana es casi 3 o 4 veces mayor que el crecimiento demográfico. ¿A qué se debe? Porque hay una lógica de interés inmobiliario sobre la renta de la tierra. Es decir, en este momento lo que se vende es la construcción de suburbios ricos, de barrios por fuera, o también de asentamientos precarios, pero principalmente lo primero, que construyen ciudad fuera de la ciudad. Pero quien paga la extensión de esos servicios, quien paga las vías, quien paga el costo de los vehículos, quien paga todo eso, es la ciudad en su conjunto. No sé si me explico, este es el gran debate del modelo de urbanización. Y hay claramente un consenso sobre regresar a una ciudad planificada, no a una ciudad con absoluta lógica de libre mercado, porque la ciudad es un bien común y el suelo debe ser regulado. Si uno quiere una ciudad planificada donde el colegio de sus hijos esté cerca y puedan ir caminando, por ejemplo, que tenga usted un centro de negocios, que tenga un centro cultural, una serie de elementos, pero habría que rearmar muchas ciudades de América Latina. Exactamente, es decir, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Como usted lo dice perfectamente, la ciudad no es una página en blanco. Cuando uno llega a administrar una ciudad, cuando uno nace en la ciudad, ya hay generaciones y una historia hecha, ¿no? No es una página en blanco. Uno tiene siempre en la ciudad muchos pasivos. Y eso es precisamente lo que hay que hacer y lo que plantea la nueva agenda urbana. No una ciudad que tenga todos los servicios en una zona y el resto abandonado. Necesitamos ir a una ciudad que sea policéntrica, es decir, que tenga dispensarios, médicos, colegios. En varios sentidos y que además uno esté cerca de los trabajos para evitar la movilidad. En el caso de Quito, por ejemplo. Pero cuán políticamente correcto, podríamos decirlo, es tratar de rearmar ciudades. Es que es indispensable, ¿no? La nueva agenda urbana lo que plantea es que si seguimos haciendo más de lo mismo, lo que hemos hecho en estos últimos 50 años, el futuro es muy complicado. Seguramente no escapará a su atención, durante los últimos meses, Nueva York la semana anterior acaba de tomar 100 medidas para hacer vivible la ciudad, que son medidas muy duras, ¿no es cierto?, de restricción vehicular, de incremento de ciclovías. En el caso de Santiago lanzaron un plan para que Santiago respire. El caso de Beijing es dramático, semanas enteras la ciudad ha tenido que ir paralizando por los temas de polución. En fin, es decir, estamos llegando en muchos sentidos a un modelo de ciudad basado en el automóvil, en el desplazamiento, en unos niveles de contaminación, en unos niveles absurdos, digamos, de gestión de recursos como agua, como energía, y a unos destrucción de la convivencia. Es decir, no es ciudad esto de que uno vive en una urbanización cerrada, con puerta,
y que para comprar pan tenga que coger el vehículo y que para ir a dejar a los chicos tenga que coger el vehículo también y dejarles en la parada de un bus y recorrer cientos de kilómetros al año. Es decir, todo esto es absurdo, todo esto tiene que replantearse. Por eso lo que plantea este documento es un nuevo paradigma, ¿no? El título, digamos, el espíritu de esta declaración es hacia una nueva agenda urbana y un nuevo paradigma de la ciudad. Esto no es fácil. ¿No? Esto no tengo ninguna duda, digamos, y lo digo por la propia experiencia de haber administrado la ciudad y de trabajar ahora con muchas gestiones, digamos, a nivel del mundo. No es fácil que la gente entienda que necesitamos cambiar el modelo de movilidad, no es fácil. No es fácil que la gente entienda. El dejar de hacer cosas que para uno resultan cómodas o fáciles, a uno le cuesta cambiar rutinas, sí, cambiar hábitos, cambiar una serie de elementos. Usted también, Augusto, mencionaba que se reúnen, igual que la ONU, 193 países, no sabemos todavía cuántos jefes de Estado acaben de confirmar, todos van a estar presentes en este que sería el eje central de Hábitat 3. ¿Qué insumos usted considera que Ecuador puede aportar a lo que va a ser Hábitat 3? No la declaración general, que esa es aparte, pero en cada evento, en cada site, en cada espacio, ¿cuál va a ser la presencia de Ecuador y las ciudades de Ecuador durante estos días? Bueno, yo debo decir que con un poco de insatisfacción el nivel de debate en el país ha sido absolutamente limitado. Esto debo reconocer. Y lo hago pensando en que después de Hábitat ojalá pueda mejorarse y ampliarse el debate. Y además miro un poco lo que ha ocurrido en otras ciudades y en otros países, ¿no? Incluso que no han sido la sede, en donde han habido muchísimos eventos de discusión. Por supuesto que es un evento que tiene un significado turístico y logístico importante, pero eso no es lo más importante, visto que se ha privilegiado mucho la dimensión más... Es parte, no digo que preparada y además es una vitrina a futuro. Pero lo que quiero decir es que lo más importante es la discusión de los contenidos, ¿no? Es sin duda. Y en eso creo que hay una participación del Ecuador en algunos aspectos. La Constitución ecuatoriana tiene el derecho a la ciudad, es una de las pocas. El país ha participado en el debate de esta agenda global y hay una serie de insumos. Creo que va a ser mucho más rica la participación de la sociedad civil. Esto no tengo ninguna duda, se han constituido una red de universidades, hay una serie de investigaciones, nosotros mismos vamos a trabajar, digamos, a lanzar 2 publicaciones, una con Cadi Flaxo sobre el estado de prosperidad de las ciudades del Ecuador, que es un análisis realmente muy innovador. Hay redes de investigadores, hay gente que trabaja cambio climático. ¿Y el estado de prosperidad de las ciudades del Ecuador? ¿Las ciudades del Ecuador están en un estado de prosperidad? No, digamos, es un estudio sobre el indicador de prosperidad a nivel general y lo que hicimos fue aplicar eso en 27 ciudades del país y nos salen resultados que son muy interesantes de ser analizados. Más que un ranking, lo que trata de ver esto es en qué estado estamos en relación al resto del mundo, prosperidad? ¿No? Prosperidad ya no es la idea solamente de desarrollo económico. La prosperidad urbana claramente tiene que ver con una dimensión de equidad social. Esto es clarísimo, no hay prosperidad perdurable si no hay redistribución. Esto es clarísimo, es decir, todos los indicadores y todos los estudios del mundo demuestran que estas ciudades en donde muy pocos tienen mucho y el resto casi nada, son ciudades que a largo plazo no pueden sostener prosperidad. Entonces la calidad de vida, la infraestructura, la vivienda, el acceso al internet, los niveles de acceso a educación, la gran diferencia que uno mira, digamos, entre un país nórdico y un país como los nuestros, es que aquí estamos esforzándonos en terminar el bachillerato como una expectativa. Esos países, en cambio, tienen como horizonte la culminación de una carrera universitaria, es decir, ahí tenemos todavía 5 o 6 años de escolaridad sobre la cual hay que producir. La calidad del empleo, la calidad de las infraestructuras. Estas son ciudades que tienen bajísima inversión pública en infraestructuras de carácter colectivo. Es decir, aquí todavía los temas de transporte son muy rezagados, la calidad de los espacios públicos es relativa, en fin, es decir, este conjunto de elementos son los que muestran. Los temas de orden ambiental, que en la mayor parte de ciudades todavía son temas que no están incorporados realmente, todavía son un problemita aquí, un tema de ONG, un tema de un actito, pero no están profundamente incorporados, digamos, sistemas reales de reciclaje de residuos, problemáticas reales de los temas de eficiencia energética, digamos, hay cosas que... el modelo energético de las ciudades, ¿no? Es un poco increíble que aquí, por ejemplo, se esté cambiando sistemas eléctricos que fueron un orgullo durante 20 años por un modelo de movilidad basado en el diésel otra vez. Es decir, esto para Hábitat es francamente un contraejemplo. Y es un retroceso realmente. Es un absoluto retroceso. Es decir, yo creo que la ciudad en esto va a presentar 3 o 4 cosas que son complicadas. Seguramente es la única ciudad del mundo que ha disminuido kilómetros de ciclovías.
En este momento hay una competencia en el mundo por quién pone más kilómetros, que es difícil, claro, porque uno dice, no, esta calle no, ¿qué calle comienza? Cuando eso, sin embargo, termina un ciclo es diferente. Esta ciudad ha reducido el número de ciclovías. Esta ciudad ha cambiado a un sistema emblemático que ya tiene las catenarias puestas, porque el costo de un sistema eléctrico es la infraestructura eléctrica, eso ya está. Entonces es inadmisible que se sustituya un sistema eléctrico por un sistema diésel, que además ahora nos enteramos que no tiene catalizadores. Entonces, cuando uno habla, digamos, de un evento de cambio climático, uno puede decir cualquier cosa. Esos son los hechos concretos, ¿no es cierto? Entonces, en relación a esos aspectos, no es fácil. Por eso la agenda no es una agenda solo para los gobernantes, es una agenda para los alcaldes, muy fuertemente, y sobre todo para la sociedad. Es que es una agenda de ciudades. Es una agenda la autoridad de ciudad. más cercana es el alcalde, y lógicamente quienes ejecutamos todos somos los ciudadanos. ¿Cómo acercar más? Porque ustedes decía, Hábitat se ha vendido por diferentes lados y cada ecuatoriano tenemos una idea de lo que puede ser Hábitat 3. Muchos pensamos en la parte turística, parte logística, y lo que va a significar para Quito tener más de 30.000 visitantes de golpe. Pero, ¿cómo empaparnos más y ser ciudadanos más responsables? Lo que yo decía, no ver la parte particular y personal, sino ver la parte de ciudad. Sí, lo que yo más extraño, digamos, de este periodo, es que perdimos una oportunidad enorme de hacer un proceso de pedagogía general. Es decir, yo esperaba, suponía, propuse a quien debía proponer en su momento, que durante este año los colegios, por ejemplo, tengan una cátedra de ciudad, que durante este año los medios de comunicación proyecten mensajes sobre cómo construir ciudad, que las investigaciones en las universidades estén orientadas a eso, que las exposiciones de pintura y las cosas de arte estén pensadas en esos temas. Lamentablemente nada de esto ha ocurrido. Y entonces cuando uno pregunta a mucha gente qué es Hábitat, la gente piensa que es, no sé, desde la venta de unas casas, una exposición inmobiliaria, un concurso de algo. No, Hábitat es una conferencia mundial sobre el tema de las ciudades y se realiza aquí y además en una semana. Bueno, esperemos que, además que se realice en una semana, la cátedra que usted menciona arranca luego de Hábitat. Eso es lo que espero, eso es lo que espero y además eso espero que sea una responsabilidad que rebase los elementos coyunturales, digamos, de autoridades de la situación política. El país en este momento tiene su cabeza en unos temas que no son necesariamente estos. Pero los propios candidatos, hombres o mujeres, a presidencia, asamblea, deben tomar como eje también yo esto. También esperaba eso y, digamos, es lo que de alguna manera demando. Por eso no quiero restar importancia y espero que salgan muy bien todos los preparativos planteados. Cuando nosotros postulamos la candidatura de Quito, teníamos el horizonte de hacer esto en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Bueno, han pasado ya 3 años, ahí no se ha puesto un ladrillo, sin embargo me parece bien que se haga en la Casa de la Cultura. Yo no estoy de acuerdo de hacer grandes infraestructuras que después de un evento quedan vacías, hay que hacer eso en el funcionamiento de la ciudad. No, y usted vivió también lo que fue la cumbre parlamentaria mundial que se hizo en Paseo San Francisco, que ya estaba puesto, digamos, allí. Hay que utilizar efectivamente infraestructuras que funcionan, ¿no es cierto? Esto es lo lógico. Creo que la ciudad debe prepararse, espero que durante estos días los ciudadanos de Quito tengan la información adecuada respecto a lo que va a pasar, de tal manera que la gente sepa los problemas de restricciones de tránsito, los temas de seguridad. Quizás hay que decirle a las personas que el área en donde se desarrolla el componente oficial deja de ser territorio soberano del Ecuador durante esos días. Se convierte en territorio de Naciones Unidas. Se baja la bandera ecuatoriana, se iza la bandera de Naciones Unidas y hay, digamos, unas medidas obvias de seguridad, vendrán jefes de Estado, ministros, etcétera. Creo que debemos asumir eso con buen talante, entender que esto ocurre una vez, no sé cuándo el país vuelva a ser sede, y participar activamente. De aquí a 20 años la sede no será la sede, ya se están discutiendo sedes probables, etcétera. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad. Y si bien estos elementos de sensibilización no se hicieron, ojalá la ocurrencia de Hábitat de aquí permita que esto se haga a futuro, porque yo esto echo de menos. Es decir, el país debía haber ganado una sensibilización respecto de las ciudades que queremos y esto no ha ocurrido. Esto debo ser claro y franco, no tengo ninguna responsabilidad institucional, de tal manera que puedo claramente dar mi punto de vista como ciudadano. Sí valoro el esfuerzo de las universidades, es la primera vez que tenemos 11 universidades aquí constituidas de una red de estudios urbanos, hay unas plataformas de derecho a la ciudad, hay colectivos de mujeres, de jóvenes, hay una línea muy interesante de profesionales nuevos de arquitectura. Hay diferentes líneas, hay diferentes espacios. Usted también, Augusto, mencionaba que va a lanzar 2 publicaciones. La una es esa de la prosperidad de las ciudades, el índice de Ecuador. ¿Cuál es la otra? Vamos a lanzar, digamos, con algunas instancias de la cooperación internacional, particularmente alemana,
una discusión de 5 ciudades de América Latina en donde podemos observar una serie de instrumentos nuevos, ¿no es cierto? Una de estas ciudades, en el caso ecuatoriano, es Cuenca, que es absolutamente interesante, por ejemplo, la gestión del agua. Normalmente las municipalidades se han orientado a potabilizar y distribuir el agua. Eso es absolutamente insuficiente. Ahora, el agua hay que entender desde sus fuentes, desde la precautelar el páramo y las fuentes, hasta la disposición final. Y en el caso de Cuenca hay elementos muy interesantes. Ustedes saben que Cuenca tiene, por ejemplo, la competencia de la gestión del Cajas y de muchas de las zonas del Parque Nacional, de tal manera que la visión es integral, desde el parque, desde la fuente, hasta las lagunas de oxidación. Hasta las lagunas de oxidación. Perfecto. Pero eso demuestra que es se importante, puede hacer, se claro, puede hacer, se puede y además hacer. tiene que haber un seguimiento de administrativo. Exactamente. Porque gestión de agua inició con el exalcalde Pedro Fernández de Córdoba y hace en mucho los tiempo. años 70 y 80, y desde ahí se sigue. Exactamente, y ahí, por ejemplo, un valor que nosotros relevamos de eso es la continuidad institucional de la estructura, por ejemplo, en este caso Etapa, ¿no?, que ha ido construyéndose como una empresa importante. Entonces, analizamos el caso, por ejemplo, de Providencia y las dificultades que tiene una comuna en medio del Gran Santiago de precautelar la vida de los barrios respecto de esta avalancha inmobiliaria, digamos una cosa parecida a la que pasa aquí en la Floresta, o analizamos los enormes problemas, ahora estamos viviendo los efectos de un nuevo huracán. Estudiamos el caso de la ciudad de La Paz en Baja California. Esta es una zona tremendamente vulnerable que sufrió el impacto del huracán Odile. Entonces, cómo las ciudades están preparadas precisamente para desastres, para terremotos, para toda esta serie de cosas. Analizamos los problemas de cambio climático, temas ambientales y transporte público en Belo Horizonte. Entonces, hacemos un análisis comparativo de varias ciudades. Nosotros necesitamos construir conocimiento. Esto es vital. Y esto no creo que es un problema que debe quedarse en la academia encerrado. La gente debe tener una idea clara de dónde vive y qué es lo adecuado hacer y qué no. Porque uno tiene unos contraejemplos absolutos, ¿no? Es decir, uno tiene unas cosas metidas en la cabeza que son de locos. Es decir, la gente piensa que el modelo de movilidad es mover carros. Y resulta que todo menos eso. Bueno, aquí rompiendo. Y si usted recuerda también, inicios del siglo XX, el mejor modelo fueron los carros, cuando los caballos bloqueaban las calles y tenían unos terribles problemas sanitarios, y el carro fue visto como salvación. Y a lo largo del siglo, efectivamente, pero entonces, claro, lo que hay que pensar... cada momento histórico tiene obvio, claro, pero lo que hay que pensar es que muchas de nuestras ciudades, Claudia, fueron hechas sin vehículos, ¿no? Nuestras trazas urbanas de los centros históricos fueron hechos sin vehículos motorizados. Entonces es imposible pensar que una carga vehicular como la actual pueda ser sostenible a largo plazo, a menos que uno termine... Nueva York o todas las ciudades tampoco soportaban la carga de animales y excrementos. Es durísimo decirlo, pero ahora sí, el mundo va cambiando y vamos a mirar con mucha expectativa declaraciones, eventos y lo que va a ser Hábitat 3 la próxima semana. Gracias a Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Él fue realmente quien consiguió la sede de Hábitat 3 para esta ciudad. Vamos a mirar qué ocurre, cómo se desenvuelve cada uno de los eventos y esperamos que todos aprendamos más. Somos ciudadanos en este caso, tenemos que aprender a vivir en espacios amigables, a aceptar cambios en nuestras rutinas para mejorar la calidad de vida de todos, que hacia allá apunta Hábitat 3. Mejor calidad de vida, ser más responsables con el tema ambiental y garantizar que en este planeta, no tenemos otra casa que no sea el planeta Tierra, podamos vivir de manera positiva, con calidad de vida, como decíamos, durante muchísimos años más. Gracias a Augusto Barrera. Vamos a una pausa y regresamos con una nueva entrevista. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. De momento damos la bienvenida a Natalia Armijos. Ella es directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura aquí en Ecuador.
Natalia, queríamos conversar sobre el papel de la OEI, el trabajo que está desarrollando no solo en Ecuador, sino en todo Iberoamérica. Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio, por la entrevista. Un gusto a quienes nos están escuchando. Bueno, la organización, como ustedes saben, lleva ya desde el año 2009 con una oficina técnica acá en Ecuador. Realmente han sido años bastante intensos en el trabajo que viene desarrollando la organización en el país, principalmente de la mano con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con CENESID, con CES, con el CEACES. En los últimos 3 años hemos entrado con fuerza en todo el tema que tiene que ver con educación superior. Entonces, el trabajo cada vez ha crecido más y los últimos años se ha enfocado mucho en el tema del apoyo al fortalecimiento de la política pública del país, tanto en lo que compete al Ministerio de Educación como a la política de educación superior. El pasado 12 de octubre acabamos de regresar de lo que fue la 25 Conferencia Iberoamericana, el 12 de septiembre ahora. Se realizó la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, fue en Andorra, que por cierto, en este espacio Andorra firmó su adhesión como un país miembro observador de la OEI. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, participó de esta reunión, que fue muy interesante por los varios temas que se han aprobado, que se han acordado y que serán presentados ahora en octubre en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado en Colombia. Uno de ellos tiene que ver principalmente con la puesta en marcha del Programa Regional de Educación y Formación Técnico-Profesional. La Cumbre de Jefes de Estado tiene por nombre Empleo, Juventud y Emprendimiento. Entonces, todos los países seguimos coincidiendo en la necesidad de que la educación técnica esté totalmente ofertada de acuerdo a la realidad de la demanda laboral de los países. O sea, hacer un análisis en cada país, qué tipo de educación técnica se necesita para implementarla en los bachilleratos. Exactamente. A nivel de educación media, ¿está eso? A nivel de educación media y también superiores. de institutos técnicos superiores, ¿Ya? Que sería el caso del Ecuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el país nosotros llevamos desde hace ya casi 4 años trabajando con el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano en lo que tiene que ver a la construcción del catálogo de cualificaciones profesionales, que viene a ser como el documento marco que pone todas las categorías y los niveles de la educación técnico-profesional, empezando, claro, desde el tema del bachillerato y cuáles son las diferentes escalas hasta llegar a los institutos técnicos superiores, y dejando también la posibilidad de que el estudiante quiera seguir haciendo estudios universitarios. Esto en otros países como Colombia, como Chile, como México, están mucho más avanzados, ¿no? Nosotros todavía no se define, no está oficializado el catálogo de cualificaciones profesionales, pero en los últimos años sí se ha trabajado en revisar los nuevos perfiles ocupacionales. Se hicieron validaciones de más de 200 nuevos perfiles ocupacionales, y esto es un trabajo que se ha venido haciendo de manera justamente constante y continua, respondiendo a la demanda real de los países. La propuesta que se presentó ahora en Andorra responde a un trabajo de investigación, de búsqueda de lo que ha hecho el país y sus necesidades en el último año. Por lo tanto, es una información totalmente actualizada, pertinente. El documento presenta 7 pilares de lo que debería ser la educación y la formación técnico-profesional, con temas de calidad, currículum, el tema de justamente la oferta a través de los institutos. Son temas que se relacionan en todos los países, y lo que se hizo fue un ejercicio de que cada país defina cuál es su prioridad, por dónde quisiera empezar a organizar el tema de la educación y formación técnico-profesional. Es decir, hay un análisis de los 7 pilares, pero cada país decide hacia dónde debe impulsarla. Exactamente. En el caso ecuatoriano, Natalia comparaba con Chile y otros países como Colombia, nos falta desarrollar más el tema. ¿Cómo la OEI puede ayudar a que este proceso sea más rápido, más efectivo, y busque lo que van a tratar los presidentes en la Cumbre Iberoamericana, preocuparse del empleo joven, de acceso a empleo, pero también de capacitación en otros niveles? Bueno, principalmente en Ecuador se identificaron, digamos, 2 prioridades, ¿no? Un poco resumiendo los 7 pilares. Una que tiene que ver a toda la gobernanza, o a aclarar cuál es el rol de cada una de las instituciones que forman parte o que tienen algo que decir respecto a la educación técnico-profesional. Por ejemplo, ahí interviene el Ministerio de Educación con los bachilleratos técnicos,
interviene también Cenecit luego con los institutos, y entre las dos instancias debería haber una total claridad en cuanto a la oferta de oficios que están ofertando, que están promoviendo, y con los currículos. Porque muchas veces pasa que lo que recibe el chico, por ejemplo, en un bachillerato técnico relacionado con turismo, es mucho más profundo, tiene mejor calidad de lo que después va a recibir en un instituto técnico superior. Es decir, como que al final ingresa al instituto y es un retroceso porque todas las materias, lo que ya vio en el bachillerato técnico. Y esto genera una frustración de los jóvenes que logran llegar al instituto y no sienten que sus expectativas en aprendizaje, en procesos, en espacios van a ser cumplidas. Exactamente, la idea es eso, o sea, organizar realmente la oferta formativa y que todos los currículos tengan esa coherencia de escala y que cumplan justamente con las expectativas del estudiante y sobre todo del mercado laboral del Ecuador. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación también está trabajando en lo que es el bachillerato técnico productivo. Se están haciendo alianzas público-privadas, lo cual ha sido una buena práctica que se presentó por parte del ministro en Andorra, que fue muy bien aceptada por el resto de países, en donde él comentó, por ejemplo, en el tema de la mecánica automotriz, los diferentes acuerdos que se están haciendo con ciertas empresas automotrices del país para que la enseñanza de la mecánica automotriz ya no sea en motores de hace 30, 40 años, sino que la tecnología que ahora tenemos nosotros en los vehículos sea la tecnología y el currículo que los chicos estudien. Los institutos aprenden con lo que está en el mercado o se está usando. No pueden aprender a componer máquinas de escribir a estas alturas, haciendo comparación con temas frente a todo lo que son tablets, nuevas tecnologías. Igual los mismos carros ahora son absolutamente con diferentes componentes electrónicos, en fin. Exactamente. Y por otro lado, el tema también de aperturar nuevas carreras que tengan que ver sobre todo con el tema de la tecnología, ¿no? Hay muchísima demanda, por ejemplo, en gente preparada, capacitada en todo el tema de telecomunicaciones, ¿no? Y por ejemplo ahí también sigue habiendo una falencia. Entonces es un trabajo de bastante articulación con varias instituciones que forman la mesa de trabajo aquí en Ecuador, que como repito está el Mineduc, está Cenecit, está CETEC, que es la Secretaría Técnica de Capacitación, que está ahora bajo la directriz del MSCTH, y CETEC es la instancia, en cambio, que tiene que responder por esa oferta de formación continua para todos los trabajadores, ya no solamente para los que salen de bachilleres o los que salen recién del instituto, sino para todas las empresas. Todos tenemos la obligación de aprender. Es muy importante lo que está haciendo la OEI en esta área. ¿Cómo también ustedes ayudan a capacitación a docentes? ¿Cómo están ustedes a través de su web? ¿Cómo encontrar información? Porque ustedes tienen varias áreas. Una de estas es dar un aporte en lo que significa educación técnica y productiva, pero ¿qué pasa con los docentes? Bueno, Ecuador también presentó la experiencia este año de lo que es el Centro de Altos Estudios Universitarios y la experiencia concreta de Ecuador. Se presentó la experiencia tanto en Andorra como recientemente la semana pasada en Azogues, en la UNAE, en el segundo Congreso Internacional de Educación, que fue justamente la temática formación docente. Ecuador viene trayendo la experiencia hace 2 años de ser el primer país dentro del marco de trabajo de la OEI que ha apostado por la formación masiva de sus docentes. A través del CAEU-OEI, el Ministerio ha capacitado a 6.000 docentes el último año en diferentes áreas. Cenecit también capacitó a sus docentes que están en las áreas de nivelación de las universidades, alrededor de 2.500 docentes, y por lo tanto suman pues 8.500 docentes en todo el país que han recibido una formación a distancia online de mínimo 6 meses de duración. En el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio ha establecido que la formación continua tiene que ser mínimo de 330 horas. Entonces, todos los planes de formación han respondido a la demanda del Ministerio, lo cual ha sido un ejercicio bastante interesante de aprender tanto por parte de nosotros como del Ministerio, porque al final lo que muestran los resultados y el informe que se le entrega al Ministerio de Educación es justamente para que haga una revisión de su política pública en cuanto al tema de la formación docente. Porque, por ejemplo, puede ser para el Ejecutivo, ¿no?, de la Autoridad Educativa Nacional pensar en que debemos de formar masivamente a los docentes, pero sí hay que revisar el tema de las metodologías, hay que analizar si la formación online, únicamente online, es lo que necesitan los docentes,
o se debe de combinar siempre talleres presenciales, sesiones presenciales, intercambios. Hemos entregado un informe bastante completo al respecto con varias retroalimentaciones que le permitan al Ministerio de Educación analizar más a fondo el tema de la política de la formación docente. Y de la mano a este tema, en lo que tiene que ver a la carrera docente en sí, este año hemos arrancado con el programa de movilidad académica Paulo Freire, únicamente para estudiantes de facultades de pedagogía, de educación. Justamente el día de mañana están arribando al Ecuador 10 estudiantes mexicanos que van a distribuirse, 5 en la Universidad Técnica de Ambato y otros 5 en la ULIAN de Manta. Es decir, para que docentes y estudiantes de pedagogía cursen un semestre. Y cursen un semestre, pero además y se lleven experiencias ecuatorianas y en este caso traigan experiencias de México. Exactamente. En el caso de esta primera movilidad con México, estamos hablando de estudiantes que están a mitad de carrera, que van a venir al Ecuador y asimismo en total van a ser 20 estudiantes ecuatorianos que van a poder salir a cursar un semestre en universidades de México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Chile y Perú. Todos temas muy importantes. Queremos agradecer a Natalia Armijos. Ella habla de una serie de elementos con los cuales la OEI está trabajando para apoyar al sistema educativo ecuatoriano en los diferentes niveles. Nos habla de SEACE, CENESID, Ministerio de Educación, todo aquello que apunta a mejorar la calidad de educación y lo que ella decía, la declaración de Andorra de los ministros de Educación apunta al mundo de la producción, además haciendo eco a lo que va a ser la cumbre de mandatarios iberoamericanos. Hay que buscar trabajo, más trabajo para los jóvenes y espacios en que sean capacitados en una serie de destrezas y elementos que les permitan optar por diferentes espacios en el mundo laboral. Carreras técnicas, colegios técnicos, institutos técnicos, que los tiene el Ecuador y es muy interesante ver cómo pueden empezar a articular de manera conjunta con el sistema productivo del país. Nuevamente gracias a Natalia Armijos, quien es la directora de la OEI. Vamos a una pausa para continuar hablando de temas de educación. Está en discusión qué ocurre con las tareas escolares de los niños. Para ello nos visita el doctor José Brito Albuja. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida al conocido pedagogo en el país, en América Latina, doctor José Brito Albuja. Con él vamos a hablar de un tema que ha estado en la discusión durante los últimos días. Pepe, ¿los jóvenes, los niños, los estudiantes deben tener deberes o no? Las mamás muchas veces decimos que sí, y ahora el ministerio habla de que no pueden ser tareas más allá de 30 minutos para desarrollarlas o realizarlas en el hogar. ¿Cuál es su posición después de trabajar toda su vida con niños, jóvenes, adolescentes en los diferentes espacios? Gracias, Claudia, por la oportunidad. Primero festejo que por fin estemos discutiendo temas pedagógicos. 10 años de ausencia total de una discusión pedagógica que a todos nos conviene y vale profundizar. Yo le diría que hace 30 años hubiera defendido con fuerza las tareas, los deberes y los trabajos. Hay una taxonomía que habría que puntualizar, pero no viene al caso. En todo caso, lo que los niños deben hacer por fuera de la escuela o del colegio en el hogar. Y que algunos colegios tienen ciertas particularidades. Yo diría hoy por hoy que no. Yo he cambiado en esto, hoy diría que no, porque las circunstancias son diferentes. ¿Por qué son diferentes las circunstancias? El hecho que los niños no tengan deberes no significa que van a pasar conectados a la televisión, al internet, a los juegos de video, porque además ya les queda todo el tiempo disponible para hacer cosas que muchas veces los propios padres y madres reclamamos y no estamos de acuerdo que hagan eso. Yo no quisiera establecer un estándar, porque hay familias y familias, hay condiciones y condiciones, no todos los niños tienen internet. Pero sí podemos hablar de una lógica más
generalizada ahora que madre y padre trabajamos y normalmente hay una Exacto. gran cantidad Ese de es el madres primer jefes de problema. hogar y que no estamos en las casas. Hay muchas tareas, el ministerio habla de pertinencia, de adecuación, de tiempos, pero eso es muy difícil de controlar. Los colegios y las pedagogías tradicionales se darán monos de violar eso. Lo importante es, en este caso, es en primer lugar, ¿por qué se me promueve tanto las TICs? Y luego resulta que cuando están en casa es un peligro. Primera pregunta que yo me haría. Todas las universidades, todas las instituciones, no hay colegio que no tenga como eslogan de modernidad el uso de las TIC. Así que vamos por ese asunto en primer lugar. Segundo, creo que es un asunto familiar de decisión autónoma de las familias. Qué hacer con los chicos y qué tanto permitir o no permitir el uso de cosas que pueden distraer la atención. Yo personalmente valoro mucho la tecnología, pero creo que también tiene algunos defectos. Toda la gente que inventa estas cosas en Palo Alto, en California, piden escuelas donde sus hijos no tienen tecnología. Entonces, yo respeto esa circunstancia. El problema es estandarizar las cosas. Hay pedagogías, aunque en el Ecuador se ha eliminado la educación privada. Hay sustentación privada de la educación, pero no hay educación privada. Los colegios están obligados a seguir un solo currículo, una sola manera de entender la educación. Por eso afirmo yo que no hay debate pedagógico. Entonces, en este caso, en los actuales momentos, con todas las circunstancias familiares, sociales y con todos los medios, hacer que los padres de familia, hacer que el niño dé 2, 3, 4, 5, 6 horas más a esa tarea que generalmente no es planificada. Pero es del niño y también es del adolescente. El adolescente y los padres. O sea, se involucran los padres o los que hagan las veces de padre. Entonces, ¿qué es lo que está, qué hay tras esto? Supuestamente que los niños tienen que ejercitar, hacer cosas para garantizar un aprendizaje más duradero. ¿Sí? La pregunta es entonces, ¿qué pasa en el aula? A veces en los últimos cursos de pedagogía que he tenido yo les digo, ¿qué hay que enseñar y qué no hay que enseñar? Me es más claro decir lo que no hay que enseñar. Y lo que no hay que enseñar son todos los temas, los contenidos, hablando en forma tradicional, que ya está en Google. Entonces, ¿para qué quedan los espacios de encuentro escolar? Para el debate, para el pensamiento. ¿Cuán capacitados están los docentes ecuatorianos en enseñar y guiar para que los niños googleen? ¿Y por qué la pregunta también? ¿Cómo yo genero disciplina de investigación, disciplina de un proceso que después se llega a la universidad y todos queremos que en el Ecuador exista más doctores, más PhD, usted tiene un doctorado, pero es una disciplina de aprendizaje de que cuando uno esté en la casa, esté en el hogar, esté en el espacio de ocio, sigue investigando, sigue indagando y sigue, o porque hay un compromiso de un deber, o porque hay un compromiso de una tarea, o porque se creó la disciplina para que uno lea, investigue, googlee, no cosas de videojuegos, sino sepa. Hace unos minutos hablábamos de Hábitat 3. ¿Qué más me da eso? ¿Cómo genero esa disciplina sin tareas y sin deberes? A ver, pero maticemos el término tarea. Tarea, en la forma más tradicional, es el niño que esté sentado a un cuaderno haciendo un montón de ejercicios, bueno, el mundo del copiando siglo un XX, libro. no, Ya. O sea, pero hay otro tipo de concepción de tarea. Y los profesores también tienen que saber si copian o no copian si a mí del me banco, pedirían que yo cualquiera de tome la esos. decisión en un contexto particular, de una institución particular, yo diría que las tareas tienen que ser de lectura. Las materias, y para eso sirve Google, inclusive para no gastar papel. Las tareas, los deberes, los trabajos deben ser de lectura comprensiva, que son discutidas, revisadas, trabajadas, evaluadas en conjunto con el profesor y los compañeros en el aula. 2. Tareas que impliquen diseño, escritura, dibujo, repetición. Bueno, la que quiere el alumno. Todas las materias pueden ofrecer en el ámbito de la estética, del arte, de la matemática, posibilidades para que cada uno exprese su aprendizaje de la manera más pertinente. Y la pregunta fundamental, ningún profesor está preparado en el mundo para eso, porque los profesores andamos en un barco superpetrolero de bajísima velocidad con poco margen de maniobra, mientras la sociedad va más deprisa. Pero hasta que las condiciones estén, profesores y alumnos tienen que aprender. Profesores y estudiantes deben aprender. Pero entonces, como no se nos ocurre que otra forma que no sea la de hace 100 años, me parece que era pertinente los trabajos, no habían recursos, la familia estaba más estructurada, más nuclear, entonces la cosa era más pertinente.
no habían, ahora tenemos memorias virtuales. Memorias virtuales, en la mano tenemos seguramente mayor potencialidad que el primer viaje a la luna. O sea, uno tiene que ser consciente de eso, pero ¿cómo aprender a desarrollarse con eso? Usted dice, los profesores caminan con un barco a vapor y los chicos están en el mundo cibernético. Este es el cambio que hay que pensar, por eso digo que a lo mejor esto abre un debate que es necesario en el país. ¿Para qué la educación institucionalizada? ¿Cuál es el rol de la institución? ¿Cuál es el rol de la familia? Familia en el más amplio concepto y diverso inclusive. Porque la familia ahora, con todas las dificultades, también tiene problemas de educación afectiva, de educación valórica. Le piden a la escuela que haga eso. Y entonces hay una bronca y nadie asume responsabilidad. Lo que estoy repitiendo es hora de pensar realmente en los fines educativos. En los fines educativos. Las tareas no van a resolver y las tareas se parecen mucho a lo que nuestros abuelos tenían en tiempos de la educación. Pero hoy, en el siglo XXI, me parece que por lo menos hay que pensar pensar otras maneras en los cuales los niños deben ejercitar. Yo creo que el ejercicio es fundamental para el aprendizaje, pero eso no quiere decir necesariamente que los niños estén en un papel, en unas cosas, resolviendo con sus padres por un ámbito de calificaciones. Es importante fomentar en los niños el hábito de la lectura. ¿Cómo yo como madre o padre o niño no confundo tarea con leer libros? Y digo, ajá, el ministerio dice que no me manden tareas y me mandan a leer libros o me mandan a hacer tal búsqueda en la red. A ver, como el ministerio creo que ha logrado algo que no para mí una de las mejores cosas que ha hecho, entender que somos seres dinámicos, que crecemos y evolucionamos y cambiamos. Han puesto diferentes tiempos, yo creo que eso va a ser violado fácilmente por la tradición. Sin embargo, con nuestras experiencias de colegios en Quito, donde ya desde hace mucho tiempo atrás tenían prohibido mandar tareas, deberes que impiden que el niño esté con su familia por lo menos el fin de semana. Segundo, tienen diversificado y digamos, con ciertos criterios las tareas. Las tareas para estos colegios que hay en Quito, que hay aquí, hay experiencias en Quito, pero tienen que ver con lectura. Lecturas apropiadas a la edad. Lecturas que ayuden a la comprensión de las disciplinas que se enseñan, lecturas que preparan al niño en el gusto, en el hábito. Si uno no comprende la lectura... ¿Quién define las lecturas? ¿El ministerio de la malla curricular o cada docente porque sola? Las lecturas, habrán algunas lecturas que puedan ser universales y otras deben ser del contexto, que la institución responde al contexto, a las estructuras familiares. Por eso digo, la estandarización es un crimen en la actualidad. ¿Sí? Les escuché hablando sobre equidad. Lo mismo es aquí. Los niños requieren cosas diferentes por el contexto en que están. Por eso es que el ministerio debe apuntalar para qué la educación y en segundo lugar tiene que verificar que unos mínimos se cumplan. El resto dejen que las instituciones, las comunidades educativas se pongan de acuerdo en el modelo educativo. Eso está consagrado en la Constitución y se ha violado francamente los últimos 10 años. Hay varios informes y varios análisis que ahora están circulando. Se habla, por ejemplo, de que de acuerdo al informe PISA, el promedio de horas tarea semana de los niños o de los jóvenes en los establecimientos educativos es de 4.9 horas. ¿Cómo pensar que es bueno? Usted dice, mejor no tareas, mejor profundizar en temas de lectura para garantizar pensamiento crítico, mejorar lectoescritura, comprensión. Pero es un promedio mundial y está inflado por nuestros países latinoamericanos. En Japón no hay tareas post-clase. En Japón los niños tienen tarea en el sentido de actividades lúdicas, artísticas, creativas. Eso, están involucrados en una formación del talento humano, en lo que sea. O sea, si algo le quiere hacer el Estado por la formación humana es potenciar otras actividades que no sean estrictamente científicas y tecnológicas, donde los niños puedan involucrarse en actividades deportivas, lúdicas, artísticas. O sea, donde se vaya formando el espíritu humano también. La escuela no está hecho para eso. Y si quieren que lo sea, faltará años para... Pero lo que ha causado, hace unos meses o unas semanas, conversamos con usted en este mismo espacio sobre la nueva reforma curricular. Lo que la nueva reforma curricular nos trae es incremento de horas de deporte y educación física. Pero en el espacio escolar, o sea, ¿qué va a hacer? Y este es un problema, o sea, por eso tiene que pensarse bien la institución educativa. 2 horas, 3 horas a la semana resuelven el problema de la actividad física de un estudiante.
Para nada en absoluto. 2, 3 horas de alguna otra cosa, ¿resuelve el problema? No resuelve. Es como que se quiere abarcar todo, y el que mucho abarca, poco aprieta. La escuela debería centrarse esencialmente en los conocimientos básicos y fundamentales, pero de tipo formativo. En el siglo XXI, las tareas, ese tiempo dedicado a transcribir, a ejercitar, a repetir, creo que tiene que ser revisado. En algunos casos, yo diría solo en algunos casos, y bien pensados y planificados, es que uno podría tolerar ese martillo que hoy para la familia y para los niños. He escuchado yo a padres de familia reclamar, ¿qué vamos a hacer con los hijos? O sea, estamos viendo a una escuela que prolonga el encarcelamiento a los niños hacia la casa porque yo, papá, perdí el control de los hijos. Ese muestra que la autoridad paterna, la autoridad familiar se perdió, y estamos pidiendo que intervenga el Estado. Y el Estado es el peor papá y la peor mamá del mundo. Usted habla con claridad de cómo determinar espacios, cómo determinar lugares donde exista espacios extracurriculares. ¿De quién debe ser la responsabilidad, Pepe? Porque, por una parte, los padres y madres, su presupuesto no permite pagar adicionalmente. ¿Cómo involucrar a la comunidad, al gobierno local, al gobierno central, a todo el entorno para que brinde espacios sin costo o con costos pequeños para que se pueda ejercitar? Uno puede en arte, artesanía, baile, cualquier tipo de expresión artística, más todo lo que significan los deportes. ¿Cómo ir empatando unas áreas con otras? Hay países que son ejemplo en ello. Uno puede pensar en Israel, donde hay espacios lúdicos para todas las edades, sin presencia de adultos. Los propios adolescentes aprenden a cuidarse a sí mismos. Porque se entendió que el juego no planificado y no escolarizado es el que potencia la inteligencia, no el que se propone a jugar la profesora con los niños. Por eso es que eso existe. Ahí juega papel el Estado, porque los niños de estratos económicos bajos no van a tener esta posibilidad. Hoy los centros educativos fiscales o públicos están masificados, están brutalmente masificados. Pero el Estado, ¿cómo apoya con a esta todos infraestructura? los sectores? No. Públicos, privados, fiscomisiones, o sea, que todos los niños entre tal y tal edad puedan disfrutar. Veamos primero la realidad. Como estamos metidos en un sistema de evaluación que es de calificación realmente, y que donde el número es todo, no hay padre de familia de clase media, y los que pueden de clase económicamente baja, que no paguen horas extras para hacer las tareas. Hay millones de dólares en el país que se van a personas que ayudan a los padres de familia y a los estudiantes en tareas escolares. O para prepararse para el examen, ser bachiller, para el ENES, para todas esas cosas. Estamos viendo que estos parasistema educativo que se ha promocionado en este gobierno son entes privados que funcionan a costa de las deficiencias del sistema público de educación. Entonces, primera cosa, o sea, entender que hay ciertas políticas educativas que no están dando el efecto debido. No están. Y segundo, yo sí creo que los niños tienen que tener la posibilidad de ejercitar otras cualidades humanas por fuera de la escuela, que está pensada más bien para el ámbito científico, tecnológico, académico, y ahí el Estado intervenir equitativamente donde debe intervenir. Ahí tiene que promocionar, ahí tiene que crear los centros necesarios, porque no van a poder acceder la gente pobre. Los otros resuelven el problema de las tareas contratando a profesores, contratando estas instituciones que son un parasistema. Hay millones de dólares que se van de los bolsillos de las familias a estas personas que están cumpliendo un rol que el Estado... Por eso yo creo, de alguna manera, que el Ministerio ha dado un paso al frente, pero muy pequeño. ¿Y cómo el paso al frente se acompaña con los docentes? Porque usted dice, los niños tienen un nivel de rapidez y los docentes otro. Uno corre y el otro camina. ¿Cómo empujar y acompañar a los docentes para que sean parte del proceso y se logren los cambios? Hay mucha tela que cortar. Porque se habla de universidad, de educación. Ojalá sea esto una especie de bomba en los cuales nos haga pensar cómo está la educación. Los docentes actualmente se han incorporado, voy a hablar de la educación pública, se han incorporado muchos docentes que no tienen título de docente. Eso es más grave todavía. Les han dado un plazo, hay una demanda de formación, la formación se resuelve en forma masificada, se ha dicho en la entrevista anterior, que no es la mejor. Entonces, hay un problema grave. Y de alguna manera, la educación, no solo financiada por privadas, sino que tenían alternativas pedagógicas
eran momentos o contextos en los cuales uno podía ver los avances y poder aprender y poder solucionar los problemas que se dan. Pero en un contexto que todo está obligado, que hay un currículo nacional, que nada se puede hacer, que todo tiene que subirse al Ministerio de Educación, hay una estandarización brutal, el debate pedagógico muere y entonces todos tendremos que cumplir eso, valga la pena o no valga la pena, si podemos estar de acuerdo, si podemos matizar, si podemos liberar a los colegios de esa presión. Yo creo que hay familias en que pueden garantizar ciertas tareas en casa y otras no. ¿Qué pasa eso? Se refleja en el sistema de calificaciones. Además, un sistema de calificaciones que promueve las tareas. No, y habría que hacer otro programa con otros pedagogos como usted hablando del sistema de calificaciones. ¿Cómo se debe calificar en la educación ecuatoriana? Profesores agobiados con mecanismos de planificación y profesores agobiados de llenar formularios que dejan al lado su preparación y la preparación hasta las clases. Hay una serie de elementos. Queremos agradecer al doctor José Brito Albuja. Él está de acuerdo con que se supriman las tareas escolares, pero generando otros espacios para el desarrollo de lo lúdico, de las artes, del pensamiento global, la parte espiritual de los niños y adolescentes del país, pero también abriendo espacios para que niños y jóvenes aprendan a leer por sí mismos, empiecen a encontrar otras fuentes de conocimiento a través de las nuevas tecnologías, a través de los libros y una serie de posibilidades que pueden garantizar una mejor formación futura, más pensamiento crítico, mayor conocimiento. Él dice, ¿por qué el maestro tiene que enseñar lo que en Google ya está? Tiene que enseñar herramientas para que los alumnos aprendan a encontrar las preguntas que todos nos hacemos y las respuestas a ellas. Así es que aquí hay una serie de discusiones, de posibilidades. El Salud, además de la iniciativa, dice, es la primera vez en 10 años que nuevamente se vuelve a hablar de temas pedagógicos y no de temas legales. Gracias al doctor José Brito Albuja, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, gracias a nuestros auspiciantes, a la Universidad Internacional del Ecuador, a Movistar, a Cheviplan y EMAPS Agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.